Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Diferentes propuestas literarias, ya se lo decía al comienzo, que haríamos siempre. Nos encanta coger esa mano de Jesús Toledano y hacer un recorrido por nuestra ciudad. Siempre con la excusa de algo, vamos a ir viendo y descubriendo calles y gentes que pasaron por ella. Muy buenas noches de nuevo, Jesús. Buenas noches. Bueno, día del libro, el 23 de abril. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Y preludio además de la feria que está ahí ya, en un mes. Nos adentramos en la feria la última semana de mayo y desde luego que esa ya es, pues eso, el corolario, la guinda a este día. Semana de mucha producción, mes de mucha producción literaria, todos ya con ganas de presentar sus libros, ese anticipio, ese abrir de boca, que será donde, bueno, 11 libreros de nuestra ciudad saldrán a la Plaza Mayor en esas carpas, donde también va a haber flores. Por supuesto. La Asociación de Floristeros Burgaleses se une a esta iniciativa otro año más. Y bueno, pues el que quiera pasear, si el tiempo nos lo permite, el que quiera pasear y ir por la ciudad y adquirir un buen libro, ¿no? Apoyar todo este tipo de iniciativas, que esto también es burgalesismo. Dentro de un mes y medio nos sumergiremos en el Parral, yo también lo haré, en ese día de la exaltación burgalesa de blusa y pincho, pero esto, lo de las casas de culturas, el silencio de una biblioteca, también es burgalesismo, no hay que olvidarlo nunca. Jesús, comenzamos hablando de literatura, de libros, de Fadrique de Basilea, por ejemplo. Claro, hablamos del comienzo, ¿no? Ahí empezó todo, quería Piqué, en este caso en Burgos, como no, tenemos que remontarnos y ubicarnos en Fadrique de Basilea. Cuando él llega es cuando comienza la impresión en Burgos y lo hace además con una calidad que ha dejado ahí en los anales históricos, desde luego, pues alguna presencia que podemos vivir ahora mismo en los archivos. Él, después de que en 1440 Gutenberg, su paisano, inventa la imprenta sobre unos modelos que ya antes vaticinaron los chinos, un tipo de impresión de molde, también esas planchas que se utilizaban después de madera que hacían las impresiones pues prácticamente únicas y bueno, muy artesanales. Los samanienses, que eran monjes que transcribían todo este mester de clerecía, bueno, pues con el nacimiento de la imprenta entra en España por la Costa Brava, entra por Valencia, todo ese arco catalán, y aquí en Castilla lo ubicamos primero en Segovia y después ya Fadrique de Basilea se nos presenta en Burgos en 1480, 1484, no está claro, y a partir de ahí, desde luego en esa cuesta de la Azogue, lo que podemos ver ahora, que es precisamente lo que va en torno a la Plaza de Santa María hasta San Nicolás. Azogue, en este caso, tiene dos acepciones, una que puede significar mercurio y otra que puede significar mercado. En este caso es la de mercado, era la cuesta del mercado que iba hasta la plaza del Pozo Seco, y allí, en ese edificio que hemos podido ver precisamente con esa inscripción... Jesús, ¿sabes que en ese edificio se crió uno de los escritores que vamos a tener luego en nuestra Carlos Sierra, efectivamente, lo deja escrito en los paseos literarios de Fernando Ortega Barriuso y precisamente, bueno, pues es uno de los hitos fundamentales de esa impresión, porque eran casas que decedía, él acude precisamente al llamamiento del Cabildo Metropolitano, del Cabildo de la Catedral, que quiere ya imprimir esos primeros misales, esos primeros breviarios con liturgias, como ocurrió con Gutenberg, que hizo lo primero unas Biblias, y desde luego que a partir de ahí, en esas casas de la imprenta, era el término que en ese castellano romance inicial se utiliza, en esas casas de la imprenta, desde luego que ahí comience ya esa edición que con una calidad y sobre todo con algunas señas que nos han llegado después. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, en el archivo, hay algunas dataciones sobre las impresiones que hacía Fadrique de Basilea en Burgos y precisamente hablan de esa calidad, ¿no? De precisamente esas tapas, esos dibujos y algunos títulos que vamos a revisar después que dejaron en Fadrique y en Burgos ese hito fundamental en torno a la impresión. Bueno, y de Fadrique de Basilea tenemos un museo ahora, ¿no? Sí, tenemos un museo, pero es que fíjate, cuando te decía esas señas de identidad, él hacía lo que se llama el colofón. El colofón es la firma última de un libro, es el sello de identidad de quien lo ha hecho. Y Fadrique, en esa multiplicidad de volúmenes que hace, siempre deja un colofón, una señal que es una torre con dos leones. Él se llama a sí mismo escribano de molde, humildemente, y por supuesto que siempre alude a que es un impresor de Burgos y alude precisamente a esa cabeza de Castilla, hace panegíricos en torno a la ciudad desde la que imprime. Por eso sabemos hoy en día que estaba aquí y sobre todo que estaba muy a gusto y muy identificado sobre todo con la ciudad. Él tiene una hija que se casa 2 veces porque envidió pronto con 2 oficiales de él que luego son impresores, que le siguen, Juan de Melgar y otro técnico que desde luego, bueno, pues toman ese relevo
¿qué hizo él? Antes, en la calle Calera es posible que hubiera otros 2 impresores y que incluso en Villasendino también hay señas de que pudo haber un taller de impresión, pero nunca tuvieron la trascendencia que tuvo Fadrique, ni muchísimo menos. Fíjate, estamos viendo precisamente esa calle, una calle que se llama Lencería. La calle Lencería no tiene nada que ver con la ropa interior de una reina, ni muchísimo menos. La calle Lencería ya no existe, era ese tramo que en la plaza de Santa María hacía esquina con el Palacio Arzobispal. Ahí precisamente es donde estaban las tiendas de libros de esa época y donde había un mercado, incluso un mercado que era a viva voz. Un mercado, fíjate, ese es el Palacio Arzobispal. Ese tramo que vemos ahí, que hoy llegaría a la plaza Santa María, es lo que se llama la calle Lencería o calle Cererería. Y precisamente había un mercado de libros a viva voz, un mercado en el cual los mercaderes, lo mismo que podían vender hierbas o podían vender cualquier otro tipo de brebaje, hacían también ese tipo de venta de libros. Y por supuesto, fíjate, estamos viendo ya en... ¿Qué perfil, no? Más señorial. Claro, estamos viendo, fíjate, uno de los libros más importantes que se hizo en Europa ya casi 50 años después de que Fadrique llegara aquí, el Civitatis Orbitum. Hoy podemos ver a través de Google Maps cualquier ciudad del mundo en un momento. Entonces, en Colonia, en la ciudad de Colonia alemana, precisamente unos paisanos de Fadrique, el alemán, porque además de Basilea, que es donde trabajó primero como impresor, era natural de Alemania. Él, en ese Civitatis Orbitum, lo que se hace es un proyecto para conocer las ciudades del orbe, para conocer las ciudades europeas. Y en ese proyecto precisamente aparecen viajeros que transcriben que vemos ese grabado precisamente de la ciudad de Burgos. Ahí podemos identificar ahora la iglesia de San Román, la iglesia de San Llorente, la iglesia de San Miguel, todo ese tipo de hospitales como Anequín, el Luengo, que existieron en la guía de Fran González y que ya no existen y quedaron ahí. ¿Dónde? En los libros que fueron impresos. Damos por hecho que muchos de los que nos están viendo sí que saben que la impresión de las Celestinas se hizo aquí, ¿no? Sí, por supuesto, es la obra de Fernando de Rojas. Sobre todo si te ven a ti. Claro, la obra de Fernando de Rojas es una de las cumbres de la literatura, del comienzo de la literatura, ya en esa lengua romance que va avanzando hacia un castellano mucho más desarrollado y desde luego que se hizo aquí. Antes, Fadrique hizo en concreto una de sus primeras obras, aunque hay algunas que se pierden en la memoria y que no se pueden documentar, hizo lo primero del abad de Oña, una gramática, era un estudio gramático, igual que hizo la gramática de Nebrija, importantísima, porque es la primera gramática que también hace las reglas de la ortografía romance, de ese castellano romance. Y luego ya la obra de Calisto y Melibea, que es una obra cumbre de la literatura y que por supuesto se hizo aquí, que Fadrique, pues como todo, le imprimió una calidad absoluta, ya con grabados, ya con ilustraciones. No era fácil. Normalmente en esa época los impresores eran a la vez editores, eran los que sufragaban muchas veces hacían todo, ¿no? Todo, la producción y el coste y la venta, y desde luego que bueno, pues tiene aquí, como luego tuvieron otras obras más modernas, ese reflejo desde luego de Fadrique, que apuesta por una obra que ha quedado ahí, en la literatura universal, por supuesto. Obras de la literatura universal, por ejemplo, cuando utilizamos lenguaje, como este es el colofón. El colofón, el colofón. Tú siempre eres el colofón de este programa. Hoy eres el comienzo. Hoy soy las tapas, el comienzo. Hoy eres las tapas, ¿no? Pero siempre todo el vocabulario tiene un porqué. Sí, no, el colofón es importantísimo en ese tipo de impresión, era el sello de cada editor. Con él, fíjate, ahí ha habido un libro que han tratado de investigar, luego hablaremos también del Voynich. Por ejemplo, hay una inscripción de Burgos, hay un Burgos en Francia, un pequeño pueblo, que ha despistado absolutamente a los bibliógrafos de Europa, porque se pensaba que había sido editado aquí, y al final se ha sabido por ese colofón final que era en un Burgos francés, un pequeño pueblo del centro de Francia. Entonces, ese colofón precisamente es lo que dejaba la seña de quién era el editor, y en este caso sobre todo de Fadrique, cómo se identificaba perfectamente con su ciudad. Y ya te digo, esa hija que tuvo después hizo que su labor se prolongara a través de Juan de Melgar, que era su yerno, y de otros técnicos que por supuesto en la calle Calera, también en la Cartuja se hizo impresión, y por lo tanto, bueno, pues ese renacimiento que sobre todo trae pues un otro modo de promover la cultura, ya no es solo ese libro, ese Cantar de Mío Cid, que es solo una copia que hoy en día está en la Biblioteca Nacional, cuidada con unos extremos absolutos porque se desmorona absolutamente, le faltan ya 2 hojas y le pueden atacar hongos, humedad. Entonces, esa copia que se cree que es el autor Per Abad, desde luego que quedaba ahí. Para uno, los reyes cuando querían algo, o los clérigos cuando querían un volumen, tenían que encargarlo a los amanuenses, que muchas veces no sabían ni escribir, no sabían lo que estaban escribiendo, eran copiones, copiaban los símbolos de otro original para una iglesia, para un rey, para un encargo. En este caso no, en este caso esto lo que hace es diversificar el conocimiento, es decir,
y sobre todo otras obras que han quedado aquí. La traducción del Infierno de Dante es una obra que encarga Isabel Osorio también al arcediano Villegas, su tumba está en la catedral, y desde luego que otro de los títulos que en el taller de Fadrique han quedado ahí y han dejado a Burgos en la semblanza de la impresión ya para toda la historia. Jesús, y en tu conocimiento y en la ciudad a la que tanto quieres, también pasarían literatos, escritores, creadores. Claro, han pasado muchos a través de los recorridos literarios de Fernando Ortega Barriuso y de otras semblanzas que tenemos. Sabemos que han pasado muchísimos. Por supuesto, ya hemos reseñado esos viajeros que dejaron aquellos grabados cuando había que documentar las ciudades que componían el orbe conocido, y en este Civitatis Orbitium hemos visto precisamente esa semblanza. Pero hemos tenido viajeros, por supuesto, literatos como Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, año 1865, uno de mis escritores preferidos, el romanticismo, y desde luego él llega como corresponsal del Contemporáneo, llega a la estación de Burgos de tren en el año 1865, solo 5 años de apertura de la estación de Renfe, y él llega a las 2 de la mañana y ve la primera silueta que ve de la ciudad es la de las torres. Fíjate que luego otras diversidad de escritores siempre se refieren a las torres, ¿no? Federico García Lorca también lo hace, habla de las torres de Eire y Plata, pero en este caso Bécquer dice que lo primero que ve son 2 enormes gigantes que recortan el cielo, y en ese lenguaje que utiliza él tan romántico se pregunta, bueno, cuál es el diálogo que tienen ese tipo de torres de la catedral con el cielo plomizo, con el cielo de hierro. Y bueno, pues como ves, esa es una de las visitas. Por supuesto, hemos visto ahí a Camilo José Cela. Camilo José Cela tiene una historia importantísima en cuanto a la impresión de la ciudad. Su primera novela, La familia Pascual Duarte, es editada y impresa aquí gracias a la imprenta Aldecoa. Rafael de Aldecoa, cuando nadie creía en el que fuera luego premio Nobel, desde luego que toma la iniciativa de hacer esa impresión de esa novela, y desde luego, bueno, luego ya conocemos el periplo y la historia del Nobel, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Y hemos visto algo muy interesante que a muchos les suena y de lo que ya hemos hablado aquí, los cuentos de Calleja. Los cuentos de Calleja, pero déjame porque también voy a reflejar, hemos dejado a Víctor Hugo. Víctor Hugo, el eminente literato francés, también estuvo en Burgos 2 veces. Una con su madre, estuvo en 1840, 1845, estuvo una con su madre siendo niño. Su madre vino con los 3 hermanos y estuvieron en la catedral. Deja escrito su madre, como, fíjate, su madre tiene una frase magistral, sí, le llama a la catedral Festival de Piedra, es absolutamente maravilloso. La madre de Víctor Hugo. La madre de Víctor Hugo, y que es la que nos deja escrita cómo es esa visita. Y dice que Víctor Hugo se queda absolutamente maravillado con el papamoscas. Luego ya Víctor Hugo estuvo en edad adulta y, por supuesto, bueno, pues como ves, todo un abanico de literatos, hay muchos más que desde luego han dejado seña de lo que fue nuestra ciudad. Los cuentos de Calleja, por supuesto, Saturnino Calleja en Quintana Dueñas, nace en Quintana Dueñas, su padre tiene un negocio en Madrid, toma él precisamente el relevo de ese negocio para formar una editorial, y lo que hace en una época negra para España, ese siglo XIX, es en mediados del siglo XIX, que es absolutamente oscuro, pobre, poco pedagógico, lo que hace es popularizar la cultura. De repente Saturnino crea un modelo nuevo de cuento, crea un modelo nuevo de edición, abaratando los costes, quedándose con muy poquito margen, reduciendo la tipografía, y así produce esos cuentos que encima nos han dejado desaserto, el de Tienes más cuento que Calleja, pero sobre todo eso, queda ahí como un impresor absoluto en la popularización y la distribución de la cultura. Su nieto estuvo aquí, nos visitó, bueno, encantado, estuvo en Quintana Dueñas también, y bueno, es un hombre muy accesible, que está orgullosísimo y cuyo objetivo final sería unar todo lo que queda de su abuelo, claro, y poder hacer algo bonito, porque es muy interesante. Hay coleccionistas, fue interesante. Hay coleccionistas que tienen volúmenes de los primeros de Saturnino Calleja que son, bueno, auténticas reliquias, y además están muy, muy valoradas. Fíjate, otro, Santiago Rodríguez, todavía hoy podemos disfrutar de su librería. Él es un hombre también un avanzado a su época, un hombre que arriesga, que apuesta por una librería en 1850 y que hoy podemos decir que tenemos la librería más antigua de España y una de las 10 más antiguas de Europa. Es un hombre de eso, que enseguida comienza a comprar máquinas, a tratar de imprimir, y por supuesto a través de él precisamente nos han quedado, porque apuesta muchísimo por los títulos burgaleses, los títulos que hablan de monografías burgalesas, y a través de él tenemos hoy algunos de los mejores trabajos del mediados del siglo XIX en torno a la ciudad. Y desde luego que, bueno, su librería ahí está y estará, y como siempre promoviendo la cultura como otras en su entorno, por supuesto. Jesús, veíamos un busto ahí así al principio, un retrato estupendo. Veíamos 2 seguidos, pero el primero me ha encantado.
Será tu Bécquer. Bécquer, por supuesto. Es que Bécquer, a mí los románticos me encantan. Es que romántico hasta retrato. Sí, lo es. Y Bécquer, este año precisamente es el año de Bécquer y dejó... ¿También? Sí. Bécquer, Shakespeare, Cervantes, el genio cervantino, y fíjate, Federico García Lorca, 1817, llegó en 1816 por primera vez a Burgos, en 1817 vuelve con Domingo Martín Berrueta, al que la profesora María Jesús Jabato y excelente amiga le ha dedicado monografías y estudios. María Jesús, un saludo muy grande, que siempre que habla Jesús de ti habla muy bien. No, pero como no voy a hablar, sí he estado hablando con ella hace un momento. Entonces deja ahí esas monografías sobre Domingo Martín Berrueta, que es el que le introduce a su alumno Federico en Burgos y que desde luego que lo que hace es precisamente Federico maravillarse con la ciudad. Habla y deja escrito que le gusta tanto la ciudad antigua como la moderna. Muy importante, porque yo siempre defiendo, aparte de la ciudad antigua, la ciudad moderna, exactamente. Y bueno, moderna, evidentemente, lo que es ese tipo de lo que él pudo ver en la situación. Y habla de esas torres de aire y plata y sobre todo, yo creo que hace algún estudio, aunque no está muy constatado, de algún tipo de folclore burgalés, porque también deja escrito, hay un pasaje que deja escrito, por ejemplo, en Pedrosa del Príncipe se canta una canción popular en torno a los limones. Bueno, hace un recorrido también por el folclore. Él era un músico excelente, no solo un poeta, sabía tocar el piano a la perfección y la música formaba parte, desde luego, de su cultura. Y yo creo que en torno a la canción de Federico Olmeda y a otros canciones populares se llevó algunas reseñas de nuestra ciudad. Ya has mencionado antes una, la de Hijos de Santiago Rodríguez, pero nos metemos de lleno, si quieres, en las ferias y en los... Bueno, fíjate, estamos viendo una noticia de Burgos en torno a lo que ya, eso es una noticia del año, me parece, 1986, en torno a lo que ya se avanzaba, ¿no? A los cambios en el modelo comercial. Ahí decían en aquella feria del libro que se celebraba en Burgos. Creo, el titular se lo adjudicaba, creo que el presidente de la Asociación de Libreros de aquella época, que decía textualmente: creo que el libro tiene que avanzar hacia el videolibro, que podríamos imaginar que es lo que hoy estamos hablando del libro, pues en la plataforma de tableta. De eso hablaremos después, porque viene después. Exacto, o en el Kindle o en lo que sea, ¿no? Sí, cualquier plataforma online o por internet o en el ordenador nuestro de casa. Exacto. Y Burgos ha tenido librerías importantísimas, hemos mencionado la Santiago Rodríguez, otras que siguen. Vamos a ver una de las publicidades de Universitas, que era una librería tremendamente especializada y que desde luego tuvo su presencia. Y fíjate, estamos viendo algunas de los tomos que las dos cajas, cuando teníamos nuestra caja del Círculo y nuestra caja de Burgos, siempre regalaban en el Día del Ahorro, en el Día del Libro, y que han sido en muchos casos los primeros libros que han entrado en algunas casas. Cuando en otras épocas, desde luego, los niveles culturales de los progenitores no eran muy avanzados, Óscar Esquivias lo cuenta, y es algo que nos ha podido pasar a mucha gente, que el primer libro que entra en su casa fue una Biblia que le regaló un cura amigo de la familia. En mi caso fue la Biblia y el Quijote. Exacto. Entonces, los dos tomos que teníamos delante de la Biblia. Muchas veces, aparte de aquella maravillosa colección austral de la EGB, y muchas veces eran las cajas las que proveían de esos regalos en el Día del Ahorro, en el Día del Libro, y alguna, como la que hemos visto, la Enciclopedia Ilustrada, u otros títulos, en algún caso banales, en otros no, pero desde luego que eran importantísimos. Fíjate, hemos visto la inauguración de las Edades del Hombre del año 1990 aquí en Burgos, en el claustro, que trajo algunos de los mejores volúmenes de ese mester de clerecía, ¿no? De aquellos volúmenes en becerro, hechos a mano antes de la imprenta, que desde luego, como el Cartulario de Cardeña o el Cartulario de Valpuesta, nos dejaron seña de la historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y desde luego, como puedes ver también, algunas de las ferias, fíjate, Universitas, algunas de las ferias que se celebraron en Burgos, siempre, casi siempre, porque Burgos ha sido una ciudad muy lectora, casi siempre con un excelente éxito de público, si desde luego el tiempo así lo acompaña. Eso nos contaban, eso nos decían, que el burgalés era muy buen lector. Sí, lo es, y las casas de cultura están llenas de burgalesismo y de lectores, y los clubes de lectura, algunos por ejemplo, la Biblioteca Central, que siempre ha dirigido Fernando Ortega Barrios, han funcionado de maravilla, y desde luego que bueno, el mercado se ajusta a los vaivenes típicos del mercado. Álvaro Manso hablará de ello, desde luego, con mucha más autoridad que yo, porque se dedica a ello, pero que desde luego que Burgos yo creo que es una ciudad lectora. Las casas de cultura así lo demuestran, sin lugar a dudas. Jesús, ya tenemos en imprenta, ¿no?, el reloj. Ya tenemos el reloj en imprenta, estamos en las primeras pruebas en papel, con el diseño de portada. La empresa, la imprenta que lo hace, trabaja de maravilla. Yo estoy absolutamente satisfecho, me está dando las primeras pruebas y lo presentaré en la Feria del Libro, y desde luego que, bueno, pues satisfecho. Lo va a presentar Miguel Moreno, que es un hombre también de literatura, de historia, y muy, muy contento, sobre todo con la novela, que es maravillosa. Hablamos del 20 de mayo, ¿no?
Sí, es cuando empieza la feria, no tengo día todavía de presentación, Álvaro nos pasará ya exactamente en qué salón del teatro es, pero desde luego que sí, esa semana será cuando ya estemos con él. Jesús, ¿cómo te has sentido abriendo el programa hoy a las 10 de la noche, en vez de cerrándole? Hoy te dejo ir a casa antes a cenar, fíjate. Pues contigo me siento también que puedo abrirle, cerrarle, estar en medio, me da igual, no tengo Seas ningún problema. el colofón, seas el anticipo de algo. Hablando de Burgos, hablando de este programa, hablando de todo, maravilloso. Que disfrutes, vas a darte una vueltecita por la Plaza Mayor este sábado. Por supuesto, allí estaré. Bueno, pues allí nos veremos porque yo también estaré por allí. A lo mejor hasta te compro una flor y te la regalo, hombre. Bueno, pues yo te regalaré un libro. Pues perfecto. Perfecto. Mil gracias, Jesús. Gracias.